Observa un tren de carga el tiempo suficiente y verás locomotoras orientadas hacia atrás. La razón está estarcida en el bastidor. Cerca de un juego de escalones en cada locomotora de América hay una letra, una F. Marca el frente. Y las normas federales la exigen, porque sin esa letra, una tripulación que sube a una máquina desconocida no tiene forma de saber en qué dirección se moverá. Normalmente, la F está donde uno esperaría, pero durante 40 años, en miles de locomotoras estadounidenses, fue estarcida en el extremo equivocado a propósito. ¿Por qué haría eso un ferrocarril? Esta historia no empieza con un diésel. Empieza con una máquina que no tenía elección alguna. Una locomotora de vapor es un argumento sobre la dirección, resuelto en la mesa de dibujo. La caldera se sitúa por delante de la cabina. La caja de fuego y la tripulación se sientan detrás. El tender, cargado de carbón y agua, se acopla por la parte trasera. Cada parte de esa disposición asume que la máquina avanza con la chimenea por delante. Y todo el entorno de trabajo de la tripulación está construido en torno a esa suposición. El techo sobre sus cabezas, la posición del inversor, las pequeñas ventanas por las que se asoman, todo apunta en una sola dirección por la vía. Haz funcionar esa misma locomotora en reversa y la disposición deja de tener sentido. El maquinista ahora mira más allá de un depósito de carbón y un tanque de agua, ambos altos, ambos cuadrados, ambos situados exactamente donde debería estar la vista del ferrocarril. Cenizas y polvo de carbón vuelan hacia adelante dentro de una cabina abierta. En tiempo lluvioso, no hay nada entre la tripulación y el cielo. Muchos ferrocarriles impusieron límites de velocidad más bajos para la marcha con el tender al frente, y algunos instalaron cabinas de tender, un tosco refugio de chapa metálica atornillado a la parte trasera del depósito de carbón, sin otra razón que mantener la lluvia lejos del cuello de un hombre. Entonces, ¿por qué no rediseñar la locomotora? Porque durante 80 años fue más barato rediseñar el ferrocarril. Y así los ferrocarriles construyeron toda una industria alrededor de no tener que hacerlo. La plataforma giratoria, un puente de acero rotatorio en un foso circular, existía para un solo trabajo. La Y, 3 tramos de vía dispuestos en triángulo, hacía ese trabajo con desvíos en vez de un foso. Los lazos de globo curvaban un tren entero sobre sí mismo, en un amplio arco de balasto y riel. Y la rotonda, ese gran abanico de ladrillos con compartimentos que irradian desde la plataforma giratoria, estaba dispuesta así, porque la plataforma tenía que estar en el centro de todo. La influencia iba más allá de los planos de vía. La longitud de la plataforma giratoria condicionaba el diseño de las locomotoras. Los ferrocarriles a veces encargaban máquinas enormes con tenderes de tamaño insuficiente, puramente para que el par cupiera en las plataformas que ya poseían, y luego reemplazaban esos tenderes una vez que se instalaban plataformas más largas. Acero, concreto y capital, todo gastado en el problema de apuntar una máquina en la otra dirección. Pero había un ferrocarril donde darle la vuelta a la locomotora no resolvía nada en absoluto. El cruce de Sierra Nevada, que los ferroviarios llamaban La Colina, va desde el Valle de Sacramento, subiendo hasta una cumbre por encima de los 7,000 pies. Para 1900, la ruta del Southern Pacific, a través del Paso Donner, pasaba por algo cercano a 39 túneles y aproximadamente 40 millas de cobertizos de madera contra la nieve, construidos para mantener la línea abierta durante inviernos que lo enterraban todo. A partir de 1908, el ferrocarril comenzó a recibir grandes locomotoras articuladas tipo Mallet para mover el creciente tráfico por esas pendientes. Esas máquinas Mallet tenían la potencia. Lo que no tenían era a dónde enviar sus gases de escape. Dentro del túnel o de un cobertizo contra la nieve, los gases de la chimenea de una máquina de ese tamaño no tenían a dónde ir más que de vuelta sobre la cabina, y las tripulaciones salían por el otro extremo de la montaña tosiendo, mareadas y en algunos casos apenas conscientes. Entonces, ¿qué haces con una locomotora que asfixia a los hombres que la operan? El ferrocarril no resolvió esto primero, lo resolvieron los maquinistas.
Las tripulaciones empezaron a dar la vuelta a las locomotoras y a hacerlas funcionar marcha atrás por las montañas, con el tender al frente, porque respirar importaba más que ver. Una vez que la chimenea quedaba detrás de ellos, el humo iba a donde ellos no estaban. Funcionaba, y era miserable. Habían cambiado la asfixia por un avance ciego, azotado por cenizas, marcha atrás por una cordillera. Lo que el ferrocarril hizo después todavía sorprende a quienes conocen el resto de la práctica del vapor en Estados Unidos. El Departamento de Ingeniería del Southern Pacific observó lo que hacían las tripulaciones y lo tomó en serio. En vez de combatir la improvisación, la formalizaron. Toda la locomotora fue invertida sobre su bastidor. La cabina pasó al extremo delantero, acristalada y cerrada con un parabrisas, dándole a la tripulación una vista despejada directamente por la vía. La caja de humos y la chimenea quedaban detrás de ellos, y el tender se acoplaba en lo que antes había sido el frente. Eso debería haber sido imposible. Un fogonero no puede palear carbón hacia adelante desde un tender, que ahora está detrás de la caldera, pero estas locomotoras quemaban fuel oil pesado, y el petróleo viaja por una tubería. La fontanería que hacía funcionar el diseño es la razón de que solo existiera aquí, en un ferrocarril que quemaba petróleo en California, y en ningún otro lugar de la práctica estadounidense. El Southern Pacific llegó a tener 256 de ellas, terminando con el último grupo construido por Baldwin durante la Segunda Guerra Mundial. La primera de esas últimas locomotoras de cabina al frente entró en servicio en octubre de 1943, y la última locomotora la siguió en marzo de 1944. Entre la caja de humos y el tender había una superficie amplia y plana que los ferroviarios llamaban la cubierta del mono, que parecía un buen lugar para viajar, y no lo era, ya que cualquiera que fuera allí arriba pasaba por los túneles exactamente en la posición de la que las tripulaciones habían intentado escapar. Una locomotora de cabina al frente remolcó su último tren de carga comercial en noviembre de 1956, y la clase desapareció en un par de años después de eso. Hoy, una sola locomotora de cabina al frente se encuentra en el Museo Estatal del Ferrocarril de California en Sacramento, la única sobreviviente de las 256. La ironía merece un momento. La locomotora, que parece estar al revés en cada fotografía, era la única máquina del vapor estadounidense cuya tripulación podía ver claramente la vía por delante. Entonces, llegó la diésel eléctrica a los ferrocarriles estadounidenses y disolvió silenciosamente todo el problema. Una locomotora diésel eléctrica no le importa en qué dirección mira. El motor diésel mueve un generador. El generador alimenta motores de tracción en los ejes, y esos motores producen el mismo esfuerzo, ya sea que la máquina se mueva hacia el norte o hacia el sur. Sin caldera bloqueando la vista frontal y sin fuego que alimentar, la cuestión mecánica de la dirección había quedado resuelta para siempre, excepto que los primeros diésel de línea la reintrodujeron de todos modos. Las unidades carenadas de cabina, que tiraban de los grandes trenes de pasajeros de la posguerra, todo morro curvo y flanco de acero inoxidable, tenían casi ninguna visibilidad trasera en absoluto. Se veían magníficas. Operar una en reversa significaba que un maquinista se asomaba por una ventanilla lateral contra una pared de carrocería, lo cual quiere decir que esas hermosas máquinas eran casi tan unidireccionales como las locomotoras de vapor que reemplazaron. La locomotora de maniobras de línea resolvió eso. Reduce la carrocería a un capó estrecho, pon pasarelas a ambos lados, coloca la cabina donde la tripulación pueda ver más allá del capó en ambas direcciones, y tienes una locomotora que funciona en ambos sentidos sin discusión. Esa fue la generación robusta y funcional de unidades de capó que se apoderó del ferrocarril estadounidense después de la guerra, lo que dejó a los ferrocarriles con una pregunta que ningún ferrocarril de vapor había necesitado responder jamás. Si la máquina funciona igual de bien en ambas direcciones, ¿cuál extremo es el frente? La regulación federal exige una respuesta. La letra F va en cada lado de cada locomotora, cerca del extremo que se conocerá como el frente. La norma no dice en qué extremo de la locomotora tiene que estar.
Solo dice que el ferrocarril debe elegir uno y marcarlo, para que una tripulación sepa qué harán los controles. En casi todas las locomotoras construidas en Norteamérica, los ferrocarriles eligieron el extremo de la cabina y siguieron adelante. 2 ferrocarriles no lo hicieron. A finales de 1955, el Norfolk and Western, uno de los últimos grandes ferrocarriles estadounidenses en abandonar el vapor, encargó sus primeros diésel. Eran locomotoras de maniobras de línea de la UEMD y de ALCO, y vinieron especificadas de una manera que casi nadie más estaba pidiendo. Cada unidad llevaba 2 puestos de mando, uno para cada dirección de marcha. La razón eran las señales. Las señales laterales en la práctica estadounidense se sitúan casi en su totalidad en el lado derecho de la vía, lo que significa que el maquinista necesita estar en el lado derecho de la cabina para leerlas con claridad. Una locomotora, con un solo puesto de mando, solo puede ponerlo ahí mirando en una dirección. Con puestos dobles, el maquinista se sienta en el lado correcto, sin importar qué extremo de la máquina vaya al frente, y la locomotora nunca necesita darse la vuelta. Para el Norfolk and Western, eso importaba enormemente. El ferrocarril operaba una densa red de trabajos de maniobra en las minas de carbón en las montañas de Virginia y Virginia Occidental, trabajo que implicaba invertir la dirección constantemente en ramales estrechos, donde una Y podía estar a millas de distancia. En los años del vapor, esas grandes máquinas Mallet tenían que ir a buscar una. Un diésel de doble mando simplemente cambiaba de extremo. Pero el Southern Railway llegó a un destino similar por una ruta más sencilla. El Southern mantuvo el capó corto alto, designó el capó largo como el frente, y puso al maquinista a la derecha con el capó largo al frente. Marchando en la otra dirección, se sentaba a la izquierda, pero el capó corto delante de él bloqueaba mucho menos la vista que un capó largo a toda su longitud. El ferrocarril llevaba años comprando unidades de capó corto alto para entonces, aunque esas unidades anteriores todavía llevaban el extremo del capó corto como el frente, con el maquinista en el lado habitual. Nuevas unidades de línea de 6 ejes construidas específicamente para la disposición invertida llegaron en 1967. Si este tipo de historia de la ingeniería vale tu tiempo, suscribirte te trae más. Hay una nueva película sobre los ferrocarriles cada semana. Pero da un paso atrás un momento, porque la historia que normalmente se cuenta sobre los capós altos no coincide con la que cuentan los hombres que los operaron. Pregúntale a un aficionado por qué el Norfolk and Western y el Southern operaban con el capó largo al frente, y la respuesta viene como protección de la tripulación. La idea de que en una colisión en un paso a nivel, 60 pies de motor diésel entre una tripulación y un camión cargado es un lugar mejor donde estar. Esa explicación tiene peso real detrás, y las tripulaciones del Southern, que trabajaban en territorio lleno de camiones madereros, te lo confirmarían. Pero los hombres en esas cabinas describían la prioridad de manera diferente. En la revista Trains, un ex empleado del Southern Railway identificó el verdadero motivo como la capacidad bidireccional. El tiempo en terminal es caro. Dar la vuelta a las locomotoras cuesta demora, vía y personal. Ambos ferrocarriles querían unidades que nunca necesitaran darse la vuelta, y la protección contra choques llegó como un beneficio secundario en lugar de ser el objetivo. Los hombres que trabajaban en esas máquinas estaban menos entusiasmados con ello que los departamentos mecánicos. El compromiso duró entre diciembre de 1972 y junio de 1979. La EMD construyó 138 unidades de línea de 6 ejes con capó alto, y el Norfolk and Western y el Southern Railway fueron los únicos 2 clientes en el país. Cuando ambos se fusionaron para formar Norfolk Southern en 1982, el nuevo ferrocarril continuó la práctica. Se mantuvo hasta una mañana de primavera en Indiana. A las 4:48 de la mañana del 25 de marzo de 1998, un tren de carga del Norfolk Southern, con rumbo sur, circulaba hacia Fort Wayne por el distrito de Huntington. Delante de él, en el extremo este del pueblo de Butler, la vía principal del Norfolk Southern
Cruzaba la línea de Conrail a Chicago, a nivel sobre un par de diamantes. Un tren intermodal del Conrail, con rumbo este, estaba pasando por ese cruce. La unidad líder del Norfolk Southern estaba configurada con el capó largo al frente, puesto de mando a la derecha. Un maquinista en formación estaba sentado en esos controles. El maquinista titular y el conductor estaban sentados en el lado izquierdo de la cabina. La última señal intermedia antes del enclavamiento estaba en el lado izquierdo de la vía. ¿Cuánto de esa señal podía ver realmente el hombre en los controles? Al día siguiente de la colisión, los investigadores llevaron una locomotora idéntica por ese tramo del distrito de Huntington a la velocidad que llevaba el tren accidentado. Desde el lado derecho, donde estaba sentado el estudiante, la señal aparecía a la vista por primera vez a aproximadamente 1400 pies. Luego se deslizaba detrás del capó largo y desaparecía definitivamente con menos de 700 pies por recorrer. La ventana total de visibilidad desde ese asiento resultaba ser de aproximadamente 8 segundos a 60 millas por hora. Desde el lado izquierdo de la cabina, donde estaban sentados los otros dos tripulantes, esa señal permanecía visible durante unos 19. Esa señal pasó inadvertida. El tren cruzó el enclavamiento e impactó contra el tren del Conrail a 30 millas por hora. Ambas locomotoras del Norfolk Southern descarrilaron. 5 vagones se amontonaron detrás de ellas. Los tanques de combustible se rompieron y liberaron alrededor de 7,000 galones, y el conductor falleció. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte fue cuidadosa sobre dónde colocó la responsabilidad, y vale la pena decirlo claramente. La causa probable no fue la forma de la locomotora, sino el fallo del maquinista y el conductor en observar y cantar las señales y en supervisar al estudiante, agravado por un programa de formación y un programa de mantenimiento de señales que habían quedado cortos. Se encontraron 2 libros de bolsillo en el suelo de la cabina, pero la Junta tampoco dejó pasar la configuración de capó largo al frente sin mencionarla. Determinó que la visibilidad reducida en el lado del estudiante, junto con su inexperiencia y una señal que se sabía que se apagaba intermitentemente, pudo haberle hecho pasar por alto tanto la señal como el poste de milla. Señaló que el estudiante nunca había recibido formación formal en operación con capó largo al frente, que ninguno de los simuladores del ferrocarril estaba configurado de esa manera, y que más de la mitad de la flota sí lo estaba, aproximadamente 1,200 locomotoras de unas 2,200. Entre las recomendaciones emitidas al Norfolk Southern después estuvo una que requería que los aprendices fueran instruidos en la configuración a nivel de todo el sistema, en lugar de dejarlo a las divisiones individuales. La práctica ya estaba terminando por una razón diferente. Canadian National había sido pionero con una cabina de morro ancho y confortable en unidades entregadas a partir de 1973. Y para enero de 1989, el diseño llegó a las locomotoras de línea de Estados Unidos en nuevas unidades de carga de 6 ejes. Un morro de ancho completo le da a una tripulación más espacio, más protección contra choques y una mejor vista hacia adelante, lo que hace que circular con el capó largo al frente pierda casi todo su sentido. Los capós altos fueron desapareciendo a lo largo de los 90 y los 2000, retirados o reconstruidos, hasta que la configuración desapareció efectivamente del ferrocarril de línea principal en Estados Unidos. Y eso debería zanjar el asunto, excepto que si te paras en un paso a nivel esta tarde y miras pasar un tren de carga, seguirás viendo locomotoras orientadas hacia atrás. Entonces, ¿por qué siguen mirando hacia atrás? La razón es ordinaria ahora, y tiene más que ver con el reloj en la oficina de un patio que con nada que haya debajo del capó. Las locomotoras circulan en grupos llamados consists, todos controlados desde la cabina líder. Un consist, donde todas las unidades apuntan en la misma dirección, se llama estilo elefante. Un consist, donde 2 unidades están acopladas cola con cola, se llama espalda con espalda, y eso tiene una ventaja silenciosa. Sea cual sea la dirección en la que el conjunto necesite ir después, ya hay una cabina mirando hacia ese lado. Nadie tiene que encontrar una Y,
ocupar una vía principal y gastar 1 hora dando la vuelta a locomotoras que funcionan perfectamente bien tal como están. Pero los trenes largos llevan esto más lejos. La potencia distribuida coloca locomotoras adicionales en el medio del tren y en la cola, conectadas por radio a la unidad líder. Así, las fuerzas de tracción se reparten a lo largo de un tren que puede extenderse 3 kilómetros de punta a punta. Esas unidades remotas se colocan donde quiera que el patio las puso. Parte del procedimiento de configuración es decirle al sistema si una unidad remota mira en la misma dirección que la líder o en la opuesta, porque la tripulación que está en la cabecera no puede verla para comprobarlo. Eso deja la orientación de una locomotora como algo cercano a un asunto administrativo. A la máquina le da igual. Solo la dirección de la cabina líder sigue importando, y solo porque un ser humano tiene que mirar por ella, lo que nos devuelve a esa letra estarcida junto a los escalones de la locomotora. La F nunca fue una declaración sobre la máquina. Era el registro de una decisión, y cada una de esas decisiones tenía que ver con personas. Fue humo atrapado en un cobertizo de nieve en el Paso Donner, luego señales montadas a la derecha del riel en una cuenca carbonífera de Virginia, luego 8 segundos de visibilidad en vez de 19 en un cruce en Indiana. La ingeniería se mantuvo flexible todo el tiempo. Lo que seguía cambiando era lo que un ferrocarril creía que sus tripulaciones más necesitaban ver. Hay una cosa más que vale la pena llevarse de todo esto. Los ferrocarriles que operaban con el capó largo al frente no eran descuidados. Estaban resolviendo un problema real con una respuesta defendible, y tomó 40 años y una mañana fatal en Butler para que el compromiso se hiciera visible. Cada práctica operativa en un ferrocarril es un compromiso así. La pregunta interesante no es hacia dónde debería mirar una locomotora, es cuáles de las respuestas obvias de hoy estamos todavía a 40 años de ver con claridad. Si la rotonda y la plataforma giratoria te interesan, la próxima película analiza por qué los ferrocarriles estadounidenses demolieron casi todas y qué ocupó su lugar. Otra decisión que nadie pensó en cuestionar hasta que desapareció.